Me pidieron que hablara de Osio y los emperadores. Osio es presentado por San Atanasio como un anciano abrahámico, padre de los obispos, y un autor más reciente lo ha llamado Grande de España. De hecho, nació en el 257 bajo el dominio del emperador Valeriano, el año del comienzo de la persecución que vio el martirio de San Cipriano. Osio ha conocido más de 15 emperadores, desde Valeriano a Constanzo II, pasando por Galiano, Claudio II, Aureliano, Tácito, Probo, Carus, Numerion, Carino, Diocleciano, Maximiliano Hércules, Constanzo Cloro, Constantino y sus 3 hijos, sin hablar de los usurpadores. Pero él nombró expresamente a 4 de estos: Maximiliano Hércules, Constantino, Constance y Constanzo, que tuvieron largos reinados. Maximiliano, por ejemplo, estuvo más de 25 años en el poder, Constantino también y Constanzo. La vida de Osio, sobre todo a partir de sus 20 años, tuvo una cierta estabilidad, porque estuvo bajo un mismo emperador muchos años. Es verdad que también estuvo con Maximiliano Hércules, que es un emperador perseguidor, luego tuvo otro amigo, Constantino, antes de acabar su vida con un enemigo, aunque él se consideraba casi su nieto, ¿no? Pero tenemos que aceptar que conocemos solamente una pequeña parte de la relación de Osio con los emperadores y con el imperio durante su larguísima vida. Lo que podemos adivinar es que él tuvo largas conversaciones con Constantino, intercambios bastante interesantes y paternales con Constanzo y enfrentamientos bastante ásperos con Constanzo. Lo podemos imaginar, pero de esto no hay nada, casi nada, ¿no? Nos han quedado algunos textos, preciosísimos textos, por otra parte, porque han dado luz a esta relación porque en su época tuvo que ser muy importante para que le confiaran la presidencia de concilios regionales. La presencia de Osio en la corte de Constantino la han presentado ya en estos días otras personas. Por lo tanto, yo no voy a entrar mucho en esto, pero mi primer punto sería ver la relación entre Osio y Constantino para recordar algunos puntos. Un historiador francés, que es Palanque, menos de un siglo, se planteaba algunas cosas y dice que junto a consejeros paganos, Constantino tiene 2 prestigiosos cristianos, Lactancio, el preceptor de su hijo Crispio, y Osio, que era el obispo de Córdoba. Y se hace estas preguntas: ¿cómo conoció Constantino a Osio? ¿Lo hizo venir desde el sur de España o se lo encontró en Roma? No se sabe exactamente, no se sabe con una certeza absoluta, pero sí es cierto que él utiliza su competencia, porque le encargó ya en el 313, le encargó que repartiera los subsidios del emperador a las iglesias de África, y es probable que recibiera de él bastantes consejos.
Sabemos, porque lo hemos visto ya, que en el último libro de su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea cita la carta de Constantino al obispo de Cartago, Ceciliano, en la cual el emperador le da a su corresponsal la orden de que distribuya dinero, y cito, a todos aquellos que han sido nombrados anteriormente en el memorándum que Osio os ha enviado. Este texto está escrito cuando Osio había vivido ya más de la mitad de su vida, hacia el 256, y ya tenía que tener por lo menos 56 años en este momento. Y Constantino no se lo presenta a Ceciliano, porque quizá Ceciliano lo conocía ya. La carta de Constantino da una lista que nosotros no conocemos de futuros beneficiarios de estos subsidios, de este dinero del imperio. Y Osio debía conocer, siendo de Córdoba, tenía que conocer a muchos nombres de obispos y de sacerdotes y de personalidades importantes del mundo cristiano en África del Norte. Constantino lo sabe esto, lo sabe bien, y por eso le confía esta lista, le encarga que haga esta lista de beneficiarios para el dinero imperial, ¿no? Es un cristiano el que tiene que llevar a cabo la caridad de un emperador que todavía es pagano. Así pues, el imperio demuestra una gran confianza para este obispo, y piensa que un obispo cristiano puede hacer un trabajo casi de funcionario, ¿no?, del imperio. Podemos decir que Osio fue un obispo de la corte, pero no un obispo cortesano, como parece que muchos han pensado. Además de esto, Constantino envió a Osio a Alejandría, como he dicho, para llevarle una carta a Alejandro y a Ario. Esta mañana mismo se ha recordado. La cuestión que se podría plantear es saber quién escribió esta carta. ¿Quién escribió la carta? ¿Quién fue el redactor? Si fue directamente Constantino, no. La hipótesis es la redacción que lo hizo Osio. No es una hipótesis absurda, porque habría una incomprensión de la crisis arriana, y se puede pensar que Osio tenía un juicio mucho más abierto sobre el problema. Por lo tanto, tampoco está claro, ¿no? También ha sido notado por el profesor Pietri que con su cultura de teólogo occidental, una vez llegado a Alejandría, Osio pudo medir y comprender bien la dificultad del debate, y le dio la razón al obispo alejandrino. Alejandro, perdón. Podemos hacernos otra pregunta. A partir de esta carta, tal vez se podría tratar de ver los elementos de la teología política y poder comprender mejor la cercanía de Osio frente o con Constantino. Pero el texto no nos permite llegar a estas conclusiones, porque el texto es un famoso fragmento. Dice Constantino, que vuestros enfrentamientos han nacido del hecho de que tú, Alejandro, tú le has pedido a los sacerdotes de tu iglesia lo que ellos
pensaban de la ley, o más bien de una cuestión muy inútil, que tú, Ario, tú has hecho indiscretamente, has dado indiscretamente una respuesta que nunca debía haber entrado en tu espíritu, y que si hubiese entrado, no debería nunca haber salido de tu boca. Y por esto de aquí han nacido vuestros enfrentamientos, el cisma y todo lo que separa a los fieles del cuerpo de la Iglesia. Sinceramente, parece un poco extraño, ¿no?, que Osio haya escrito una cosa así, ¿no?, que niega totalmente el problema. Así pues, es difícil comparar este texto con otros, con el otro gran texto de Osio en su carta a Costanzo. En este caso, se trata de pacificar una situación que el emperador no comprende realmente desde el punto de vista teológico, y hacer todo lo que sea posible para encontrar la unidad de la fe. Pero en el caso de la carta a Costanzo, que vamos a leer después, a lo mejor, hay que responder a un emperador que quiere imponer la unidad de una fe sobre la cual tiene una idea muy precisa gracias a sus consejeros, ¿no? Y el tercer punto, no quiero entrar demasiado en esto, he dicho, el hecho de que se le pidiera a Osio presidir el concilio de Nicea. Esto, aunque se discute mucho, pero esto subraya la fe, la confianza que tenía el emperador en él. Si lo presidió o no, no lo sabemos, ¿no? Fue el primero en firmar antes que los representantes del Papa, y fue el primero en firmar los textos, y se ve su papel, se ve que Constantino por lo menos lo dejó hacer le dio una completa libertad, ¿no? Y esto significa una enorme confianza. Luego tenemos 17 años de silencio, no tenemos textos, durante los cuales el Osio, el obispo de Córdoba, pues tuvo que llevar a cabo su labor de pastor en su país. Cuando él recibió la noticia de la muerte de Constantino, y habló a los fieles, hizo un panegírico de Constantino. Imposible responder a estas preguntas, pero fue un hombre de confianza del emperador, seguro. A pesar de no guardarle una fe absoluta, su actitud, primero favorable y luego hostil a Atanasio, solo podía darle tristeza y acarrearle desilusión. Estamos un poco mejor informados sobre la relación entre Osio y Constante, que reinó en Occidente del 340 al 350. Gracias a Atanasio, y esto se ha recordado esta mañana también aquí, sabemos que Osio se encontraba en Treveri en el año 342, y allí se encontró con Atanasio, que había llegado de Roma para ver a Constante. Los dos fueron a Sárdica y hicieron el camino juntos, Udeusomen, dice el texto. Nada, sin embargo, se ha filtrado sobre las conversaciones que pudo haber habido entre el obispo de Córdoba y el emperador de Occidente, más que la expresión de su reconocimiento por la convocatoria de un concilio destinado a rehabilitar a Atanasio, según certifica el texto de la carta sinodal, firmada, a lo mejor redactada también,
por Ocio. Y cito, de nuestros días los herejes se han levantado tanto contra la fe que esto no podía escapar a la piedad religiosa de los emperadores más clementes. Estoy citando de la carta sinodal de Sártica. Entonces, con la ayuda de la gracia de Dios, estos emperadores tan clementes han reunido un santo concilio, haciendo venir a los obispos de las distintas provincias y ciudades, y lo han autorizado a tener lugar en Sárdica. Piedad religiosa, emperador Clemente, estas fórmulas que se usan son un poco convencionales para ser significativas, pero al menos dan testimonio de un respeto natural y son un pequeño reclamo al hecho de que el emperador después se pudo interesar por las cuestiones religiosas. Con estas afirmaciones podemos ver que Ocio tiene un respeto natural por Constante y se apoya en su acción, en sus actos. Constante aparece, pues, según Ocio, como un hombre que ha sabido comprender el sentido de la historia y que ha querido la verdad. El resto, pues, son todo conjeturas. Pero hay un homenaje que queremos subrayar, un breve homenaje a Udienzo, que se encuentra en la carta a Constancio. Esta carta presenta de manera antitética la acción de Constante y la de Constancio. Y cito, palabras de Ocio. ¿De qué manera ha actuado Constante? ¿Qué obispo ha ido al exilio cuando ¿cuándo se ha encargado él de los juicios de la Iglesia? ¿Cómo bajo su reino ha obligado a alguien a firmar contra algún otro hasta el punto de que Valens y su asociado puedan tener prevalencia? Esto lo encontráis en el libro maravilloso hay que remarcar, poner en evidencia la fuerza retórica que tiene este texto. El único momento en el que Ocio habla de Constante. Vemos cómo él hace 4 preguntas retóricas. Pero si miramos toda la carta, vemos que en toda esta carta hay 8 interrogaciones retóricas, entre comillas, 8 puntos interrogativos. Las que hemos leído, luego hay 2 preguntas más que se dirigen a Costanzo. Por lo tanto, 2 dirigidas a Costanzo y estas 4 a propósito de la acción de Constante. Hay una hermosa simetría, me parece, ¿no? Bien organizada la carta, creo que está. Y trata de subrayar el papel benéfico de Constante, que bueno, que ya había muerto desde hacía más de 5 años, pero del cual Ocio quiere recordar su memoria, ¿no? Porque espera que esto demuestra su indignación a la vista del contraste entre una acción y otra. Lo que él quiere subrayar con esto es importante para nosotros seguir la idea de Ocio que nos introduce a lo que va a venir después, porque no es una presión del emperador a un funcionario, es una presión del emperador sobre los obispos. Y hay que respetar la autonomía de la acción de la Iglesia, y Constante lo hizo. Por lo tanto, Ocio tiene un juicio favorable
para con él respecto a él. Pero vamos a pasar ahora al momento más sustancioso de mi reflexión, y es la relación de Ocio y Costanzo. Una relación que es la relación más clara o más documentada que existe. Costanzo nació el 7 de agosto del 317 en Iliria. Por lo tanto, tiene 60 años menos que el obispo de Córdoba. 60 años separan al uno y al otro. Sabemos que Costanzo con 7 años se convirtió en César en el año 324. Sabemos que compartió el poder con sus hermanos y que a partir del 351 es el único emperador hasta su muerte, que acaeció el 3 de noviembre del 361. 10 años, por tanto, como emperador. No parece que Ocio haya tenido muchos contactos con Costanzo, que estaba en Oriente, antes del año 351, aunque algunos manuscritos de la colección canónica de Denis, el pequeño, mencionan su presencia en el concilio de Gangres en el año 340, porque él habla que el emperador dice que el emperador, él dice da algunas informaciones, pero se puede subrayar el hecho de que Ocio tuvo que firmar un informe del que se habla en la carta sinodal del concilio de Sárdica en el 343. Tuvo que firmar, se habla de un informe hecho a Constante y a Costanzo, a los beatos augustos. Pero bueno, esto no dice mucho en realidad, ¿no? Me gustaría demostrar, sin embargo, que Ocio quiso expresar su total disponibilidad para trabajar con la autoridad civil y su fidelidad frente al imperio, lo cual no le impide comprometerse con la Iglesia cuando hay que hacerlo, ¿no? Esto es algo nuevo. Sabemos por las cartas de San Pablo, sabemos que los cristianos no quieren hacer una revolución política sangrienta, sino que defienden la idea de que la autoridad civil llega de Dios. Hilario de Poitiers lo ha dicho, lo dijo 2 años después de la carta a Costanzo, del 355, y 2 años antes, en el prefacio a su obra contra Valence, de la que han quedado hoy solamente una serie de fragmentos, Hilario de Poitiers escribe en el prefacio de esta obra, escribe Hilario: el príncipe es digno del mayor respeto porque todo poder emana de Dios. Esta es una frase que podría estar firmada por Ocio. Por eso es importante leerla. La carta de la que ya se ha hablado es riquísima para nosotros porque tiene muchas informaciones. Esta carta nos permite responder a la pregunta de cuáles son las relaciones entre Ocio y el emperador Costanzo. Me parece que la primera característica de la relación entre Ocio y Costanzo es precisamente la de perseguidor a perseguido. Y esto precisamente, por aquí, de ahí la frase que abre esta carta
única de Ocio, aparte de la de Julio I. Inmediatamente después de la confesión de fe hecha en un contexto de persecución bajo Maximiliano Hércules, Ocio escribe que está listo para sufrir la misma persecución. Yo he confesado mi fe cuando estaba esta persecución bajo el mando de si tú me persigues, y retoma la misma palabra, yodmos yoqueis, o persecutio persecuare, si tú me persigues, también ahora estoy listo para soportarlo todo, antes que traicionar una sangre inocente. Una determinación total la que vemos aquí de Ocio ante el emperador. Su sufrimiento como perseguido es evocada con gran pudor, pero fue real y podría retomarse en otros momentos. Nada detendrá la determinación del viejo obispo, que está listo para cualquier cosa. Y me parece que trata de intimidar a un emperador que está también dispuesto a usar todas las lisonjas y todas las astucias, como resumirá años después Casiodoro en su historia tripartita, diciendo que Constanzo llevó a cabo todas las presiones que pudo contra Ocio y quiso persuadirlo tanto con lisonjas como con ardices o astucias. Aut suasione, aut necessitate. Dice literalmente, en este dramático contexto, Ocio conserva ante el emperador una dignidad total. Y para comprender mejor el sentido de esta carta y por lo tanto de la unión que lo une al emperador, propone partir del final, que me parece que indica muy bien el espíritu con el que Ocio escribe. Él dice, al final, resumiendo lo que ha dicho antes, él dice, esto conviene y me conviene decirlo y escribirlo. A ti te conviene no despreciar esto. Lee el ponente en latín, et te non vilipendere. Es un final de una dignidad tremenda, de una gran elegancia. Estamos en el registro de la decencia, decet, de la decencia moral. Es una frase que un pagano podría escribir. Él, Ocio, no está obligado, no se siente obligado, pero lo expone con un término casi pagano. Es algo, llama a la conciencia universal. Él hace alusión a esta conciencia, porque es lo que un alma tiene que pensar ante otra alma. Con este fondo se puede distinguir 4 elementos de la relación entre Ocio y Constanzo. El primero, una relación casi afectiva. Ocio fue perseguido por el abuelo de Constanzo, Maximiliano Hércules, y ante él toma
la actitud, con un poco de humor si lo decimos, de un casi abuelo, como perdonando a la dinastía, perdonándole el mal que él ha recibido. La palabra abuelo, avus, designa con algunas líneas de distancia tanto a Massimiliano Hércules como a Ocio. Massimiliano respecto a Costanzo y Ocio respecto a Costanzo. Esta identificación del uno y el otro llena de gracia, ¿no? En el segundo me parece casi una relación de subordinado, de inferior, que tiene que dar cuenta de su misión a un superior. Y en esto veo la lealtad total de Ocio frente a Costanzo, en el hecho de que él, como se ha dicho esta mañana, hay una referencia al concilio de Sárdica que se hace en la primera parte de la carta. Ocio, sin tratar de justificarse de manera servil, explica cómo ha actuado en relación con Atanasio y luego pone en paralelo la actitud del emperador frente al propio Atanasio. Y de aquí surgirá un contrasto impresionante. Por una parte, hay 7 verbos que describen con precisión los esfuerzos del obispo para preservar la unidad del concilio y dar justicia, hacer justicia frente a un hermano perseguido, que es Atanasio. Él dice: interfui provocavi dedi promissi praestiti hortatus policitus sum. Ocio derrocha energía porque él sabe que le han pedido, que el emperador le ha pedido que vaya a este concilio que han convocado, convocastis. Son los emperadores los que lo han convocado. Y por otra parte está la actitud de Costanzo frente a Atanasio, que está marcada por el rechazo con la palabra abnuerum, que está subrayada varias veces. El acusado no tiene la posibilidad de defenderse. Por una parte, el subordinado, el obispo, ciudadano, óptimo, da cuenta de su visión, pero por otra parte, el superior se muestra muy cerrado, muy culpable y con una gran brutalidad. Se va a subrayar la fuerte presencia de la palabra violencia, vis, 7 veces aparece. Y Valens y Ursace no han sufrido ninguna violencia, mientras que Atanasio y sus obispos exiliados sí la han sufrido. Luego hay otra relación que yo diría que es una relación espiritual que tiene distintos elementos. Hay 3 preguntas que se plantean y que corresponden a 3 tipos de consejos en determinados campos. Se le dice a Costanzo que no escuche a Ario, que no escuche a los obispos de Oriente y que no confíe en Ursacio y Valenti. 3 actitudes: que no escuche a Ario, que no deje corromper su espíritu, que solo combata por la verdad. Y lo que Hilario, lo que decíamos, el texto que decíamos antes, decía que el problema, que toda esta crisis es menos una cuestión de personas que una cuestión de fe, de confesión religiosa. Luego le dice: no escuches a los orientales, no trates de escuchar a los obispos que no pueden comprender el problema en su complejidad. Y luego no tengas confianza en Ursacio ni en Valentis, es decir, en personas intrigantes. A estas 3 personas responden con 3 órdenes muy fuertes, imperativos muy fuertes en esta carta. Deja, desine, crede, cohibe. En las 3 órdenes que da Costanzo. He contado
hay una hermosa simetría porque hay 10 imperativos en la carta y 10 imperativos, 10 subjuntivos, 20 palabras inspiradas en actitudes muy, muy fuertes. Más patético aún es que Osio se dirige a sacerdotes, a almas que hay que salvar. Él apela a la consideración de los últimos catecúmenos, que la perspectiva del juicio final enmarca de manera muy fuerte en la última sección del texto. Un texto que apela al emperador porque sus acciones en la tierra tendrán efectos inevitables después de su muerte. Estate atento al día del juicio porque tú tendrás que dar cuenta y tú estarás solo para hacerlo. La corte no te apoyará. Por lo tanto, esto contrasta fuertemente con la fuerza que tiene un emperador en la vida, y Atanasio está completamente solo. Y luego, cuarto y último tipo de relación entre ambos, si se nos permite el anacronismo, de la relación entre el teólogo y un hombre político. A lo mejor inspirándonos en Tilemón, se ha citado, aunque es discutible, Tilemón comentó esta carta diciendo: no hay nada más sabio, más grande, más generoso, no hay nada tan episcopal, dice él. Por lo tanto, vale la pena detenerse y estudiar este pasaje, este fragmento tan célebre. La única cita que se hace en esta carta es la de Mateo 22-21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La única cita de las Escrituras. A decir verdad, Osio no es el primero el que hace esta cita. Tertuliano 2 siglos antes la había ya hecho. Y Tertuliano 2 siglos antes y Hilario 2 años antes. Los dos habían reflexionado sobre este contexto de persecución, pero sin dirigirse directamente a la autoridad política suprema, tan directamente como hace Osio. Tertuliano explica todo esto y cita 4 veces la idolatría, corona, la persecución. Hago referencia solamente a la idolatría y explica que la idolatría es condenable, que no es a causa de los demonios que se ven en el culto que se le da al ídolo. Y cita Mateo 22-21. Otra vez cita lo que hay que dar al César, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y no a los demonios. Hilario, en su comentario sobre San Mateo, es bastante sobrio, y comentando el episodio de Cristo y la trampa que le tendieron, dice que el cristiano tiene que equilibrar su respuesta entre el desprecio, el menosprecio del siglo y la ofensa al César. No se trata aquí de la relación entre la Iglesia y el Estado. Él dice, el otro fragmento hilariano que cita el texto de Mateo al comienzo es un fragmento que habla de la crisis ariana y dice, lo he ya citado, el príncipe, todo poder viene de Dios, y dice, dejo aparte el hecho de que el juicio del príncipe
no tiene el mismo valor que el arbitraje o el juicio episcopal. Porque si hay que dar al César lo que es del César, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Así pues, también aquí Hilario cita, hace esta cita, pero para decir que no se debe juzgar a Atanasio así de cualquier manera. No entra en la teoría de la relación entre Iglesia y Estado, pero sabemos bien, y por eso es famoso este fragmento. Aquí tenemos por primera vez el inicio de la colaboración, entre el imperio y el Estado. Tenemos un representante de la jerarquía eclesiástica que defiende la oportunidad para el emperador de abstenerse de intervenir en los problemas internos de la Iglesia, como es el de la crisis ariana. Tal vez el concilio de Sárdica lo hizo ya, y en la sinodal tal vez Osio inspiró esto, porque la carta dirigida a Costanzo, de la que hay fragmentos, ya en esa carta los obispos y Osio con ellos habían dicho al emperador que tu clemencia debe hacer que los jueces encargados de la administración de las provincias y cuya competencia debe limitarse a la protección de los asuntos públicos. Es decir, que estos jueces son invitados a no entrar en las cuestiones religiosas y a no encargarse jamás de ellas y a no creerse autorizados para investigar en las causas de los clérigos. Las palabras son distintas, pero la idea es la misma. Abstineant, dice la sinodale de Sárdica, y anuncia el hecho de que el emperador no tiene que entrar en esto, en estas cuestiones. Por lo tanto, la idea es que no habrá paz civil si no hay paz de la Iglesia, y no habrá paz de la Iglesia sin la intervención del príncipe. Cada uno, pero en su orden y en su campo. Esta podría ser la idea importante. No hay paz civil sin paz de la Iglesia, no hay paz de la Iglesia sin la intervención protectora y no interventora del príncipe. El tiempo ha terminado. Tempus est concludentis, y quiero terminar recordando la visita a la vieja mezquita de Córdoba, actual catedral, que da una idea de la belleza de los materiales y de la ingeniosidad de los artesanos de esta Bética donde vivió el obispo Osio. Las líneas perfectas de ese bosque de columnas hacen presentir la potencia y el poder de una razón que sabe organizar, una razón que debió seducir al emperador Constantino cuando se encontró por primera vez con Osio, en circunstancias, repito, aún desconocidas para nosotros. Pero no es tan importante. El mismo misterio también gira en torno a las decenas de años en que podremos llamar un día Osio hasta el 313, y del 313 al 24, y del 24 al 42, y del 42 al 55, y finalmente, si no me equivoco, 90 de estos 100 años se nos escapan porque no tenemos testimonios, pero en contraste dan una luz espléndida
a todo lo que podemos, lo que conocemos. La luz de un hombre que no hizo nunca jugar a su favor las relaciones con el emperador, sino que siempre los ayudó según lo que su fe le mandaba. En Ocio permanece el misterio de su llamada a la humildad de sus acciones, la fuerza también de esas acciones y la fecundidad de su presencia, de la que este congreso da fe con su exquisita acogida. Os doy las gracias a todos.